Vamos a empezar con una pregunta. ¿Existen actualmente las clases sociales? Pues viendo estas fotos de unos que están en un yate y otros en chabola, sí, hoy hay clases sociales diferentes. Y está claro que la diferencia para ser de un grupo o ser de otro, hoy día es el dinero. Si tienes riqueza, eres de clase alta. Si no, eres de clase baja. Bueno, pues hoy las clases sociales se diferencian por la riqueza. Os hago otra pregunta. ¿Puede alguien hoy cambiar de clase social? Pues alguien puede ser de clase media o clase baja y gracias a su talento, a la suerte o a lo que sea, puede enriquecerse y convertirse en clase alta. Al menos en teoría. Es verdad que no tienen las mismas oportunidades de llegar a rico un niño que vive en chabola, pero en teoría no está prohibido. Se puede, no es imposible. Por tanto, hoy la sociedad se divide por la riqueza y se puede cambiar de clase social si te enriqueces o al revés, si te arruinas. Esto es lo que llamamos sociedad de clase. Pues resulta que en la Edad Media la riqueza no era tan importante. En la Edad Media, por mucho dinero que tuvieras, ¿qué te ibas a comprar? En la Edad Media lo que importaba era la familia a la que tú pertenecías. Si tú eres de familia noble, tú eres una persona importante y tenías unos privilegios, unas leyes especiales para ti. No había, como hay hoy, la misma ley para todo el mundo. Y claro, ese privilegio, por ejemplo, de tener unas leyes diferentes, si tú no eres noble, por muy rico que tú seas, tú no tienes ese privilegio. El dinero se puede ganar o se puede perder, pero la familia en la que has nacido, eso no se puede cambiar. Por tanto, en la Edad Media no se podía cambiar de clase social. No había movilidad social. Había una ley y esa ley decía que tú eres de clase privilegiada o que no lo eres. Y eso era inamovible. Por eso la sociedad del antiguo régimen se llamaba sociedad estamental. Stratified Society en inglés. La palabra estamental viene de estantería. Lo que está en la estantería de arriba es diferente a lo que está en la estantería de abajo. No se puede mover de estantería. No eran clases sociales, eran estamentos sociales. Por tanto, la sociedad estamental era la sociedad que se clasificaba no por la riqueza, sino a la familia a la que pertenecía y no había cambio de clase social. Bueno, ¿y qué estamentos sociales había? Pues básicamente había dos grupos, los que tenían privilegio y los que no tenían privilegio. ¿Qué privilegios tenían? Pues ya hemos visto que tenían unas leyes especiales. No hay una misma ley para todos. Por ejemplo, no es el mismo castigo, por ejemplo, por matar a alguien si eres noble que si eres campesino. Y no es lo mismo matar a un noble que a un campesino. El castigo no es el mismo. Además de eso, ellos no pagaban impuestos. Es decir, tenían privilegios fiscales. Y por último, ¿que hay que nombrar a un embajador o a un general del ejército o lo que sea? Pues tenía que ser un noble. Tú no podías nombrar a cualquiera. O sea, tenían también privilegios políticos y militares. Pues esos son los privilegios que tenían. ¿Quiénes tenían estos privilegios? Pues primero, arriba de todo, estaba el rey. El rey era un noble, pero era el noble más importante, porque era sagrado. Se consideraba que era representante de Dios. Su función era gobernar, aunque las fronteras de su reino cambiaban continuamente, porque había invasiones, o porque se casaban un rey y una reina y juntaban su reino. Para gobernar, se reunían con otros privilegiados para que le aconsejaran. Y estas reuniones, donde los privilegiados aconsejaban al rey, era uno de los privilegios que tenían, aconsejar al rey, pues estas reuniones eran el Consejo Real. O sea, en el Consejo Real estaban también los nobles. Los nobles no eran todos iguales, había duques, marqueses, condes, y unos son más importantes que otros.
Pero todos ellos, como nobles que son, tenían prohibido trabajar con sus manos. ¿Y entonces de qué vivían? Pues los nobles vivían de las rentas, de lo que le pagaban sus campesinos que trabajaban sus tierras. Esas tierras de los nobles se las había dado el rey y eran su feudo. Allí eran los nobles los que mandaban en su feudo y a cambio de eso tenían que ayudar al rey en las guerras porque los nobles eran guerreros. Empezaban de jóvenes como ayudantes de otro noble, es decir, eran sus escuderos. Y ya cuando cumplían 18 años, se les armaba caballero en una ceremonia muy famosa. Bien, pues los nobles vivían en castillos, con murallas, con fosos, porque ahí se refugiaban los campesinos y todo el mundo cuando había un peligro. La parte principal del castillo era la torre del homenaje, que la torre del homenaje era donde estaba el salón principal, donde estaban las habitaciones del señor feudal. Todo lo demás del castillo, las cocinas, las cuadras, el granero, todo lo demás estaba alrededor de un patio que se llamaba patio de armas. Y allí, en el castillo, pues se entretenían con banquetes, con cacerías y competiciones de lucha, que eran los torneos. O venía gente que cantaba, recitaba poesía, hacía malabarismo. Esta gente que daban estos espectáculos se les llamaba juglares. Además de los nobles, el otro grupo con privilegio era el clero. El clero eran los religiosos. Los religiosos eran, por ejemplo, los segundos hijos de los nobles, que no tenían herencia porque la herencia del noble era para el hijo mayor, pues se metían a religiosos. O también las hijas de los nobles que no conseguían casar con otro noble y se quedaban solteras, pues las metían a monjas. Pero en el clero no eran tampoco todos iguales. Arriba del todo, el Papa, la máxima autoridad. El Papa vivía en Roma y allí, en Roma, era ayudado por el colegio de cardenales. O sea, los cardenales son los segundos sacerdotes más importantes después del Papa. Son ellos quienes cuando se muere un Papa, eligen al nuevo Papa. Por debajo de Papa y cardenales había dos tipos de clérigos. El clero secular son los que viven entre la gente normal y les dan misa, les confiesan, o sea, atienden a los creyentes. Eso es el clero secular. Pues la parroquia, la iglesia era el centro de la vida en la Edad Media. La iglesia estaba en el centro, en mitad de la aldea, y si había un peligro, pues sus campanas eran las que avisaban. Si había una escuela, pues estaba en la iglesia y el cura era el profesor, y así con todo. Los obispos eran los que dirigían un grupo de iglesia o de parroquia. Cada grupo de iglesia o de parroquia, dirigida por un obispo, eran una diócesis. La diócesis es un grupo de iglesias dirigidas por un obispo. Eso es el clero secular. Por otro lado, el clero regular, que son los monjes y las monjas, que se retiran a los monasterios a rezar y a vivir según una regla. El que manda en el monasterio, el que dirige el monasterio, es el abad. Y se les llama clero regular porque viven con unas reglas, regular de reglas. A esta hora se reza, a esta hora se trabaja. En la Edad Media, las reglas más importantes eran la benedictina, que es esta regla que vemos aquí, y también la cisterciense. En la Edad Media, como veis, los monasterios eran centros culturales, eran sitios donde se leía, se escribía. Un monasterio era un conjunto de edificios alrededor de un patio que se llamaba claustro. Y alrededor del claustro, pues estaba la iglesia, estaban las celdas de los monjes, estaba el comedor, que el comedor se llamaba refectorio. Está la sala donde se reunían los monjes, que era la sala capitular, se la llamaba así. Fijaros que el monasterio tiene siervos, porque la iglesia tenía feudos también. La iglesia era muy rica en la Edad Media. Habían conseguido los feudos porque la gente se los donaba para que a cambio le perdonaran los pecados. Muchas veces los moribundos
se lo daban en herencia para no ir al infierno. Además, la iglesia también cobraba el diezmo, un impuesto. El diezmo era un impuesto que los campesinos tenían que dar el 10% de su cosecha a la iglesia en agradecimiento a Dios. Pues además del diezmo y de los feudos, la iglesia tenía las peregrinaciones. O sea, la gente viajaba a Roma, a Jerusalén, a Santiago de Compostela, como una promesa a Dios a cambio de algo, para pedirle que te perdone un pecado o lo que sea. Y claro, estos viajeros necesitan comer, alojarse. Es un negocio que tenía la iglesia y era el turismo de la época. Y la iglesia también organizó las cruzadas. Vamos a ver qué son las cruzadas. Tierra Santa eran los lugares donde había vivido Jesucristo. O sea, Jerusalén, Belén. Y los papas organizaron ejércitos para reconquistar Tierra Santa a los musulmanes. Y a cambio les prometían a los que iban a ese ejército que si morían iban al cielo. Bueno, pues por un lado, reyes, nobles y cleros eran los privilegiados. Por otro están los que no tienen ningún privilegio. ¿Quiénes son estos? Pues había una pequeña clase media de artesanos y de comerciantes, pero muy pocos, porque la mayoría de la población eran campesinos. 4 de cada 5 personas eran campesinos. El 90% de la población eran campesinos. Algunos de estos campesinos eran dueños de las tierras que cultivaban. Entonces estos eran libres y se les llamaba villanos, porque vivían en una villa. Pero otros campesinos trabajaban para el señor feudal y no podían abandonar las tierras, no podían casarse, no podían hacer nada sin permiso del señor feudal. O sea, eran siervos del señor feudal. El señor feudal les daba un trozo de tierra a los siervos, a los campesinos. Aquí lo tenéis. Esta parcela de los campesinos se llamaba mansos, gentle manor en inglés. Vamos a ver cómo cultivaban los campesinos los mansos. Dejaban la mitad sin cultivar. Solo cultivaban la otra mitad. ¿Y eso por qué? Porque cuando tú cultivas, las raíces de las plantas chupan nutrientes del suelo para alimentarse. Entonces el suelo se queda sin nutrientes para cultivar otra vez. Así que dejaban un trozo para descansar, para que recuperara los nutrientes y que fuera fértil otra vez. La tierra que descansa para recuperar los nutrientes se llama barbecho, fallow en inglés. Al año siguiente cambiaban, rotaban y ahora cultivaban la parte que el año pasado habían dejado sin cultivar y dejaban en barbecho la otra parte. Este método de cultivo se llama rotación bienal. Bienal quiere decir cada 2 años, porque ya veis que era un ciclo de 2 años. Claro, si dejan la mitad del suelo sin plantar, la cosecha era poca. Y además porque usaban herramientas con muy poca tecnología. No se había inventado nada desde los tiempos de los romanos en la Edad Antigua. Bueno, pues así cultivaban los campesinos los mansos. ¿A cambio de qué le daba el señor feudal los mansos a los campesinos? Pues los campesinos tenían que darle una parte de la cosecha al señor feudal. La cosecha era poca, pues los campesinos se quedaban con menos todavía. Además, el señor feudal no le daba a los campesinos las mejores zonas del feudo. Las mejores tierras del feudo se las reservaba el señor para él. Y esto se llamaba reserva feudal. ¿Y quién cultivaba la reserva? Pues a cambio de los mansos, además de darle una parte de las cosechas de los mansos, los campesinos tenían que trabajar gratis las reservas del señor. Además, veis que ahí hay un puente, un molino, una herrería, pues eran todas del señor feudal.
Así que además del trabajo gratis en la reserva y de una parte de la cosecha del manso, los campesinos tenían que pagar por usar el horno, el molino, herrería, puente. Por tanto, la vida de los campesinos era dura. Lo poquito que cultivaban era para comer ellos, no cultivaban para venderlo, sino para comer ellos. Entonces era una agricultura de subsistencia, o sea, de autoconsumo. Así que cultivaban sobre todo cereales para comer pan. Pan era prácticamente lo único que comían. Apenas comían carne. Y ellos mismos se fabricaban su ropa, ellos mismos hacían sus casas. Claro, si ellos se hacen sus casas, su ropa, su comida, no les queda dinero para lujo, pues el comercio era muy escaso. Solo había algún artesano, algún herrero, algún comerciante en las tabernas, muy pocos en las aldeas. Casi todo el mundo por eso era campesino y no había apenas comercio.